Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros les vamos a explicar el método sinérgico de Brown y Gibson. El equipo está conformado por Andrade Navarrete, María del Rosario, Chávez Rangel Eduardo, Hernández Domínguez, Ignacio de Jesús, Muñoz López, Casandra Michel y su servidora Ramírez Ramírez Ana Laura. Bueno, como introducción podemos decir que en esta exposición se presentará el método sinérgico utilizado para la localización de plantas, en donde se detallará en qué consiste dicho método, cuáles son los factores que toma en cuenta para llevarse a cabo, así como también las etapas que se deben de seguir para efectuarse. Bueno, entonces vamos a ver qué es un método sinérgico, que también es conocido como el método de Brown y Gibson. El método sinérgico es un algoritmo cuantitativo de localización de plantas que tiene como objetivo evaluar entre diversas opciones qué sitio ofrece las mejores condiciones para instalar una planta. Lo hace basándose en 3 tipos de factores, que son el crítico, objetivos y subjetivos. Críticos son aquellos factores claves para el funcionamiento de la organización. Entre ellos encontramos principalmente algunos ejemplos como la energía eléctrica, la mano de obra, la materia prima y seguridad. Al momento de realizar una localización se debe hacer una preinvestigación donde se asignará una calificación a cada uno de estos factores de forma binaria, es decir, 1 al factor que es de buena existencia y un 0 que es de poca o nula existencia. Para determinar el factor crítico de una zona, es el producto de las calificaciones de cada uno de los factores, como se muestra en la fórmula. Factor crítico es igual a calificación del factor 1 por la calificación del factor 2 y así sucesivamente. En caso de que uno de estos factores críticos de una zona sea calificado como 0, el resultado de dicho factor también será igual a 0. Los factores objetivos son aquellos costos mensuales o anuales más importantes ocasionados al establecerse una industria. Por lo tanto, su valor es cuantificable. Algunos ejemplos son el costo del lote, el costo de mantenimiento, el costo de construcción y el costo de la materia prima. Para establecer los costos de este tipo de factores, también se realiza con antelación una investigación para sustentar los valores que se están asignando. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre otro factor, el cual son los subjetivos. Estos son del tipo cualitativo, los cuales afectan significativamente el funcionamiento de una empresa. Estos se clasifican en peso porcentual. Esto refiere en que el porcentaje asignado será tomado como referencia a qué tan importante sea el factor. Un ejemplo de esto sería si seleccionan el factor, por decir, el impacto ambiental, el clima social y los servicios comunitarios. A estos 3 valores se les debe asignar un valor porcentual dependiendo la importancia del factor para el proyecto de la empresa. Para que cumplan las reglas o los requisitos, deben sumar 100% entre los 3 factores. Por decir, el impacto ambiental puede tener un 20, el clima social un 30 y el servicios comunitarios 50, pero al final tienen que sumar el 100%. Además, aparte de esto, se le debe asignar también a cada factor un valor, el cual dependerá del rango que se establezca, en donde el valor asignado significará qué tan alto o qué tan bajo está la existencia de dicho factor en una determinada zona. Por ejemplo, en algunos casos se puede establecer un rango del 1 al 10, en donde el 1 es muy bajo y el 10 es muy alto. Claro, no en todas las empresas toman estos rangos, sino que en algunas toman del 1 al 15, del 1 al 20, dependiendo la empresa y el tipo de proyecto que se esté asumiendo en ella. Algunos otros ejemplos que se pueden tomar siendo estos factores del tipo cualitativo, pues pueden ser las zonas de recreación, las instituciones educativas, el transporte, la competencia, así como la actitud de la comunidad, que esto varía dependiendo el tipo de zona en donde se vaya a buscar o aplicar los factores. A continuación, yo les presentaré lo que vienen siendo las etapas del método sinérgico. Y bueno, las etapas, el método sinérgico consta de 6 etapas. Y bueno, en la primera tenemos lo que viene siendo el seleccionar los valores críticos, objetivos y, y subjetivos que se tomarán en cuenta para el desarrollo de la metodología. Como segundo, asignaremos un valor binario que sería de 0,1 y este se lo agregaremos a los factores críticos que los identificamos como FC. Y por consiguiente, la etapa 3 asigna el valor relativo a los factores objetivos para cada localización alternativa. Como etapa 4 tenemos el estimar el valor relativo de cada valor subjetivo. Este lo identificaremos como FS y este nos servirá para cada localización alternativa. Como etapa 5 tendremos el combinar los 3 factores anteriores mediante la fórmula algoritmo sinérgico, que es el MPL, que a continuación, pues, mi compañera se los explicará un poco más detallada. Y por último, tenemos seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización. ¿Qué quiere decir esto? La localización que más nos convenga, perdón, según
nos hayan dado nuestros cálculos, y estas son las fórmulas del algoritmo. Y pues las veremos más a fondo más adelante en el ejemplo. Para comprender un poco mejor el método sinérgico se tiene el siguiente ejemplo. Un project manager tiene el proyecto de desarrollar una planta industrial. Para ello, ha preseleccionado 5 posibles opciones de ubicación para el desarrollo de la misma, las cuales son la opción A, B, C, D y E. Como primera etapa tenemos la determinación de los factores críticos, objetivos y subjetivos. En el caso de los factores críticos, en este ejemplo se seleccionaron los siguientes, los cuales son el agua, la energía eléctrica y la mano de obra. Cabe mencionar que los factores críticos son seleccionados dependiendo de la empresa y el tipo de proyecto que se desee desarrollar. Una vez seleccionados los factores críticos, comenzamos con la etapa número 2, que es asignar un valor binario 0, 1 a los factores críticos. El valor 1 corresponde para determinar que ese factor crítico existe en una determinada localización y el valor 0 indica que ese factor crítico no existe en esa localización. Para poder asignar el valor 1 o 0 a cada uno de los factores dependiendo de la localización, se debe de realizar previamente una investigación para poder sustentar por qué se están asignando esos valores. En este caso, se asignaron los valores que podemos observar aquí en esta tabla. Ahora lo que procede sería realizar nuestra evaluación. Para ello vamos a utilizar la fórmula del factor crítico, donde el factor crítico de la instalación I va a ser igual al factor crítico 1 de la instalación I por el factor crítico 2 de la instalación I por el factor crítico N de la instalación I. Es decir, nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Es igual al producto del factor 1 al factor N, que en este caso son 3 factores. Y nos da como resultado 1, ya que 1 por 1 por 1 nos da 1. Y esto se va a hacer en todas las otras opciones. Aquí podemos observar automáticamente que la opción D y la opción E nos da como evaluación, como un resultado de evaluación 0. Entonces ahora sigue nuestra siguiente opción, que es mantener o eliminar. Nosotros vamos a mantener como opción esas instalaciones cuando nuestra evaluación nos da como resultado 1. En caso de que la evaluación dé como resultado 0, automáticamente se descartarán o se eliminarán esas opciones. En este caso vamos a descartar la opción D y la opción E, ya que en la opción D el factor mano de obra no se encuentra cerca de esta localización o en esta localización. Y por ejemplo, en la opción E podemos observar que el factor crítico, energía eléctrica y mano de obra está ausente o deficiente en esta opción de localización. Ahora continuamos con la etapa número 3, que consiste en asignar un valor relativo a los factores objetivos. En este ejemplo, los factores objetivos que se tomaron en cuenta fue el costo de lote, costo de materia prima, costo de transporte y costo de mantenimiento. Cabe recalcar que estos factores son seleccionados dependiendo de la empresa y del tipo de proyecto que se esté llevando a cabo. Aquí podemos observar que solo tenemos 3 opciones de localización, la opción A, la opción B y la opción C. Esto se debe a que en la etapa número 2 automáticamente descartamos 2 opciones de las 5 que teníamos previamente, que fue la opción D y la opción E. Esto se debe a que estas opciones no cuentan con alguno de los factores críticos que se tomaron en cuenta para realizar este proyecto de localización. Una vez teniendo los factores objetivos que se tomarán en cuenta y las instalaciones o opciones de instalación que aún se tienen, se asigna el valor relativo cuantificable. Para poder asignar este valor relativo cuantificable, previamente se debe realizar una investigación para poder sustentar por qué se están asignando estos valores. En este ejemplo, los valores que se asignaron son los que se muestran en esta tabla. Una vez asignados los valores, vamos a proceder a calcular el costo total de cada una de las opciones de instalación. Para ello vamos a realizar la operación de suma, en donde vamos a sumar cada uno de los costos de los factores objetivos en cada instalación, respectivamente. Y esto se va a realizar en cada una de las opciones. Una vez obtenido el costo total, vamos a calcular nuestro factor objetivo. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula que dice factor objetivo de I, donde I es la opción de instalación, es igual a 1 sobre el costo total de I sobre la sumatoria de I hasta N, donde I es igual a 1, de 1 sobre el costo total de I, donde, como ya mencioné, I es la opción de instalación. Para calcular el valor objetivo de A, vamos a utilizar como referencia esta fórmula, que nos dice que el factor objetivo de A va a ser igual a 1 sobre el costo total de A multiplicado por 1 sobre el costo total de A, fijamos esta celda,
más 1 sobre el costo total de B, fijamos esta celda, más 1 sobre el costo total de C. De igual manera, fijamos esta celda. Ahora sí cerramos paréntesis, damos enter y nos da de resultado 0.3696. Vamos a utilizar esta misma fórmula para la opción B y la opción C, y para ello solamente jalamos las operaciones que realizamos y nos da este resultado. Ahora, para poder corroborar que los factores objetivos que obtuvimos de cada una de las opciones de instalación son los correctos, vamos a realizar la siguiente operación, que sería la sumatoria de los resultados que obtuvimos. Y si la sumatoria nos da 1, quiere decir que nuestros factores objetivos que obtuvimos son los correctos. Continuamos con la etapa número 4, la cual es estimar el valor relativo de cada factor subjetivo para cada opción de localización. Aquí los factores subjetivos que se tomaron en cuenta para este proyecto fue el impacto ambiental, el clima social y la actitud de la comunidad. Una vez identificados los factores subjetivos, los cuales dependerán de la empresa o del proyecto que se desea desarrollar, se va a asignar el valor relativo en peso porcentual, es decir, en porcentaje, y este se asignará dependiendo de dónde recae más peso, es decir, qué factor subjetivo es más importante o que afecta más a la empresa. En este caso, las ponderaciones que se asignaron fueron las siguientes. Se le asignó el 50% al impacto ambiental, el 30% al clima social y el 20% a la actitud de la comunidad. Un dato importante es que las ponderaciones o peso porcentual que se le asigne a los factores objetivos deben de sumar en total el 100%. Es decir, la sumatoria del peso porcentual de cada uno de los factores que se determinaron deben de dar 100%. Ahora el siguiente paso es asignar una calificación a los factores objetivos. Esta calificación siempre va a ir entre un rango. Por lo general se establece en rangos de 1 a 10, pero esto varía dependiendo de la empresa o de la persona que esté llevando a cabo el proyecto. Como lo mencioné, aquí se va a tomar un rango del 1 al 10, donde del 1 a 5 es muy alto y del 6 al 10 es muy bajo. Entonces, el impacto ambiental que se tiene en la opción de instalación A es de 5, en la opción de instalación B es el 7 y en la opción de instalación C es el 10. Y así se va a calificar en cada una de las opciones dependiendo del factor subjetivo que se tiene. Y para poder asignar estas ponderaciones, de igual manera se tuvo que realizar previamente una investigación para ver qué tanto afecta estos factores subjetivos en cada una de las opciones de instalación. Ahora vamos a calcular el total de calificación que obtendría el factor subjetivo en opción de instalación A, B y C. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es Fs de I es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N de R y J multiplicado por WJ, donde I es igual a la opción de instalación, J es igual al factor subjetivo, W es igual al peso porcentual y R es la calificación del factor subjetivo en la opción de instalación. Entonces, la operación quedaría de la siguiente manera. El peso porcentual del factor subjetivo 1 multiplicado por el valor asignado a ese mismo factor subjetivo de la instalación A. Más, aquí vamos a fijar las celdas del peso porcentual. Fijamos, volvemos a fijar la celda del peso porcentual. Y esto nos da un valor de 0.7. Vamos a realizar la misma operación en las siguientes otras dos opciones de instalación, por lo cual solo vamos a arrastrar las fórmulas que realizamos. Finalmente, aquí vamos a obtener el total, que va a ser igual a la sumatoria de las calificaciones que obtuvimos. Y nos da un total de 23.2. Ahora sí, para obtener el valor subjetivo de cada una de las opciones de instalación, se realizará la siguiente operación, que va a ser igual al total de la calificación que obtuvimos sobre la sumatoria total. En esta operación vamos a fijar la sumatoria total de la calificación, ya que sería igual para todas. Y damos Enter. Y ahora sí arrastramos nuestras fórmulas. Aquí, para poder saber si los resultados que obtuvimos del factor subjetivo son los correctos,
se realizará una sumatoria de los resultados que acabamos de obtener. Y de igual manera, si la sumatoria nos da un resultado de 1, es porque las operaciones están correctas. Antes de pasar a la etapa número 5, vamos a determinar el valor de K, donde K es la ponderación de ocurrencia de los factores objetivos sobre los factores subjetivos. Esta ponderación siempre se da en porcentaje y debe de sumar 100%. En este ejemplo, las ponderaciones que se asignaron por parte de la empresa que quiere realizar este proyecto es del 70% y del 30%. Este valor o ponderación que se asigna se debe de tomar con antelación dependiendo de la importancia que creen que tiene más un factor sobre otro factor. Para calcular el valor de K, este va a ser igual al factor objetivo o ponderación del factor objetivo expresado en tanto por 1. Es decir, ya no sería el 70%, ahora ese 70% se convertiría en equivalentes a 1, que sería el 0.7. Ahora, para calcular esta operación, solamente se coloca el 1 menos el valor que obtuvimos para acá. Y esto nos da como resultado 0.3. Se preguntarán para qué utilizaríamos estos valores que obtuvimos en estas operaciones, pero estos valores son fundamentales para poder realizar la fórmula del MPL, que es la medida preferencial de localización. Es decir, para poder obtener los resultados que nos permitan elegir una de las opciones de localización, primero debemos de calcular el valor de K y el valor de 1 menos K. Finalmente nos vamos a la etapa 5 y 6. La etapa 5 consiste en combinar los tres factores anteriores, que es el factor crítico, objetivo y subjetivo, mediante la fórmula del algoritmo sinérgico MPL. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, la cual nos dice que el MPL de I, o sea, medida preferencial de la localización I, es igual a K multiplicado por el factor objetivo de I más 1 menos K multiplicado por el factor subjetivo de I, donde I es la opción de localización, la cual puede ser A, B o C. Para calcular el MPL de la opción de localización A, vamos a seguir la fórmula. Entonces nos dice que va a ser igual al valor de K, como va a ser un valor constante, lo vamos a fijar, multiplicado por el factor objetivo de la opción de instalación. Nos vamos al factor objetivo de la opción de instalación A y es este. Ahora nos dice que vamos a sumar 1 menos K, factor constante, lo fijamos, multiplicado por el factor subjetivo de la opción de localización A, factor subjetivo de la localización A. Y damos enter. Nos da este resultado 0.3454. Ahora vamos a arrastrar la fórmula para la opción B y opción C. Y nos da este resultado, solo corroboramos la fórmula. Podemos observar que nuestra fórmula se copió correctamente. Ahora, finalmente, la etapa 6 dice seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización. Aquí podemos observar que automáticamente el programa nos marca la opción de localización A, ya que es la mayor en comparación de las otras dos opciones, que es la B y la C. Entonces, la respuesta que obtendríamos o deberíamos elegir para este proyecto es realizar nuestra planta en la opción de localización A. Bueno, en conclusión, el método sinérgico de ubicación de instalaciones ofrece a las empresas una herramienta valiosa para optimizar su infraestructura y operaciones. Como ingenieros industriales, desempeña un papel fundamental al aplicar este enfoque en la práctica y al aprovechar las sinergias entre las instalaciones, reducir los costos y mejorar la eficiencia. Los ingenieros industriales pueden contribuir significativamente a la competitividad y el éxito de una organización. Este método no solo se trata de encontrar ubicaciones estratégicas, sino que también de crear conexiones estratégicas entre la instalación para impulsar el crecimiento y la eficiencia de la empresa. Y bueno, estas son nuestras bibliografías que utilizamos para realizar el trabajo. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.